IRSA es una de las empresas inmobiliarias líderes en la Argentina, con una amplia gama de actividades en el sector. Hoy vamos a ver cómo piensa, cómo pone en práctica y cómo promueve las políticas de RSE. Y además, descubriremos los valiosos proyectos sociales que genera o apoya la Fundación IRSA, tanto en el ámbito urbano como en los parajes rurales de todo nuestro país. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, IRSA, Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima. Responsabilidad social y proyectos hacia la comunidad a través de una fundación con 16 años de labor en la Argentina. Apoyo al emprendedurismo. La experiencia de IRSA y la Fundación Endeavor. Noticias de RSE y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Comenzamos a conocer los orígenes y la actualidad de la empresa IRSA. Escuchamos la palabra de su presidente, Eduardo Elstein. IRSA es una compañía que tiene más de 60 años de historia, es una compañía que fue fundada hace muchos años. La compramos cuando casi no tenía activos al principio del 1991 y hicimos aumentos de capitales a lo largo de una década y es el mayor vehículo de inversión inmobiliario de la República Argentina. El primer desarrollo fue Los Hilos de Dorrego, ese famoso edificio que fue la primera transformación de la ciudad. Lo que hemos hecho siempre es preservar el patrimonio urbano. Hemos cuidado edificios antiguos, hemos cuidado edificios emblemáticos. Realmente si hay algo que IRSA ha hecho es inversión en bienes raíces, edificios de oficinas, edificios de centros comerciales y vivienda. Y en todo lo que es desarrollo hemos preservado lo máximo posible, lo que yo digo, las bellezas de la ciudad de Buenos Aires. La Fundación IRSA define como su misión generar o apoyar programas que promuevan la educación, la salud y la ayuda humanitaria, haciendo foco en la niñez y en la familia. Sobre la Fundación, hablamos con Carolina Lascano, gerente de Relaciones Institucionales de IRSA. La Fundación IRSA surge en el año 96, apoyada con el aporte financiero de 3 compañías, IRSA, APSA Centros Comerciales y Cresud. Tiene proyectos propios que genera y gestiona y también apoya proyectos de terceros. Entre los proyectos propios podemos nombrar los 2 principales que se llaman Puerta 18 y el Museo de los Niños Abasto y Museo de los Niños en Rosario. Puerta 18 es un programa para jóvenes de 13 a 24 años, en realidad se divide como si te dijera en 2 grandes bloques. Chicos de 13 a 18, donde ahí el objetivo es achicar la brecha digital que existe hoy entre quienes tienen acceso a las herramientas tecnológicas y quienes no. Es un espacio en donde, con profesionales que tienen expertise en lo tecnológico, se genera un acercamiento a diferentes herramientas: robótica, animación 2D, 3D, producción musical, producción audiovisual, dibujo, arquitectura, para ir preparándose de a poco a lo que se hace con el otro bloque, los chicos de 18 a 24, que es la inserción laboral. Para la primera parte, lo obligatorio es que los chicos vayan al colegio. Entonces, además de todas estas herramientas, tienen otras para apoyo escolar, en donde además se dedican a hacer las tareas escolares a través del uso de herramientas tecnológicas. Para los chicos de 18 a 24, ahí ya son bien programas y talleres que los prepara para la inserción laboral. El Museo de los Niños es un espacio que intenta reproducir una ciudad pero en miniatura. Es un espacio lúdico, interactivo, que desafía lo que es el límite de un museo tradicional. Entonces los chicos tienen diferentes acercamientos a medios de comunicación, centros médicos, un supermercado, un banco. Hay distintas marcas que nos acompañan y se recrean en esos espacios para chicos. La idea es incentivar la curiosidad y la imaginación. Dentro del Museo de los Niños existe un sistema de becas para escuelas con bajos recursos y escuelas con capacidades diferentes. Eso es algo que se gestiona con la gente de administración del museo y se trabajan las temáticas que cada uno de esos colegios elija trabajar. Empezamos a conocer así la importancia del valor social a través de la concreción de distintos proyectos, tanto de la empresa
como de su fundación. Nuestras actividades están casi centradas en generación de inversión en bienes reales, que son bienes inmobiliarios, que tienen que ver con vivienda, bienes de producción de alimentos, que es con campos, y con lo que tenga que ver con préstamos para la vivienda. Yo creo que el origen inicial del dinero tiene que ver con generar intercambio de las personas para poder acceder a las cosas, y que después se hizo tan sofisticado que, digamos, en esto estoy convencido. Si una persona tiene una inversión segura, financiera, dice, ¿por qué voy a tomar el riesgo de hacer una casa que siempre me cuesta más esfuerzo, más tiempo, más presupuesto? Y todo el mundo real es siempre más difícil que el mundo financiero. Pero creo que lo que hemos vivido en los últimos 5 años de grandes crisis financieras nos conecta mucho más lo económico con lo real, y que creo que es muy positivo. A mí los proyectos que hemos hecho del mundo real no han sido en algunos casos tan rentables, pero son para mí las cosas que más satisfacción me han dado a lo largo de la vida empresarial. O sea, cuando yo veo un desarrollo como el Abasto me siento contento, veo el impacto que tiene, no desde lo comercial, sino que veo que en el Abasto hicimos alrededor del Abasto un centro cultural como el Carlos Gardel, que es el lugar donde se brinda al mundo nuestra música. Veo una casa para chicos con problemas familiares como Yeladeinu, veo el impacto de estar en un lugar como Puerta 18, donde tenemos más de 1000 chicos a los cuales le damos acceso a educación. Veo el Museo del Niño, que después salió de Buenos Aires a Rosario. La rentabilidad de los balances va a quedar a lo mejor en la historia del balance de la compañía. Y las cosas que nunca nos van a poder quitar tienen que ver con los proyectos sociales. La empresa puede ser un importante aliado colaborando con las políticas públicas, en temas de salud, en temas de educación, en esas comunidades donde la empresa forma parte. Estos son algunos ejemplos de la empresa IRSA a través de distintos programas en el ámbito rural. Desde lo que es la responsabilidad social es donde se encaran estrategias y programas directamente vinculados con los impactos que generan las actividades a las que nos dedicamos. Trabajamos con lo que se llama el triple bottom line, teniendo en cuenta el impacto económico, que es importante porque sin el económico ni siquiera podemos llegar al social y al ambiental. La idea es que los programas que encaramos tengan en cuenta estas 3 patas. Y así tenemos, depende del negocio urbano o el negocio rural, distintas actividades. En el negocio rural, la compañía cuenta con grandes extensiones de terreno en la provincia de Salta, por ejemplo, en otras provincias también, pero el más grande está en Salta. Dentro de ese territorio tenemos 5 escuelas, con lo cual es muy de cerca cómo se ven las necesidades de estos lugares. Trabajamos muy de la mano con el sector público, pues no nos olvidemos que es un ámbito de lo público, pero apoyando mucho a los directores de las escuelas y a las familias, porque la escuela se convierte en un ámbito de reunión muy importante. Y ahí tenemos distintos programas de apoyo en educación, en arte y cultura, colonias de vacaciones, campañas de salud también, que también se hacen con los hospitales de la zona. Intentamos trabajar sector público, privado y tercer sector bien de la mano, cada uno con el mejor expertise posible. Endeavor es una organización global que impulsa y promueve la labor de emprendedores. La Argentina fue el primer país donde su modelo innovador fue probado con éxito. La Fundación IRSA apoyó decididamente su lanzamiento y consolidación en la Argentina. Cuando empecé el mundo del negocio crecer, tuve una reunión con una emprendedora social que se llama Linda Rottenberg. Me contó una idea y me dijo, me encantaría que me acompañes en este proyecto. Este proyecto en el año 97 era una idea, era el proyecto del nacimiento de Endeavor, y todavía no estaba ni probado ni se había implementado todavía en ningún país del mundo. Este proyecto de Endeavor hoy está en más de 15 países, pero el primero y el más enriquecedor fue, para mí, digamos, la experiencia que tuvo en la Argentina. Para mí fue impresionante, digamos, poder ver cómo un proyecto de una idea de ayudar a otros tenía que ver con, primero, detectar ideas, segundo, detectar gente que tiene vocación de esfuerzo, tercero, darle acceso al mundo del capital y un componente social.
y que esto es lo que hace rico una sociedad, digamos. Si no tenés preparación de la gente, inversión en capital y movilidad, la sociedad no se va de alguna manera a mejorar. Consultamos ahora a nuestro permanente colaborador, que es referente de temas de RSE en Latinoamérica y en el mundo. Por supuesto que estoy hablando del doctor Bernardo Klicksberg. ¿Qué balance ve usted que nos puede dejar esta última crisis económica global? Las últimas cifras de desocupación europeas son muy delicadas, ¿no? La desocupación juvenil en España está casi en el 50%, en Grecia en el 49%, en Irlanda en el 48%. Una enseñanza es, la receta que llevó a esta crisis no se puede aplicar. Esto de aplicar austeridad en medio de una recesión, de forzar los pueblos hasta las últimas instancias para beneficiar intereses financieros muy concentrados, produce estos resultados nefastos. Pero otra muy importante es de que la desigualdad es uno de los factores centrales. No se hubiera llegado a esta crisis si no hubiera habido estos picos de desigualdad en que está el género humano. Son desigualdades horrorosas y el género humano tiene actualmente que aprender de la crisis, a retomar niveles razonables. No se puede con un universo donde el 1% es el dueño del 43% de todas las riquezas y el 50% solo tiene el 2% de todas las riquezas. 1.200 personas actualmente, María Laura, los 1.200 multimillonarios mayores de Fortune tienen más que 2.600 millones de personas. Estas desigualdades se materializan en muchísimos aspectos y se necesita política pública que cree oportunidades para todos, educación y salud para todos, para empoderar a todo el mundo, la posibilidad de acumular pequeños ahorros para el conjunto de la población, apoyar a las pymes, todo aquello que signifique mejorar el acceso a igualdad de oportunidades. La concreción de emprendimientos de gran magnitud, como el centro comercial DOT, por parte de IRSA, indudablemente genera un impacto a nivel de la ciudad, a nivel de la comunidad y a nivel del barrio donde se emplaza. Sobre la comunicación, la interacción con el vecino y las acciones de la empresa hacia la comunidad, hablamos con la gerente de Relaciones Institucionales de IRSA. En el ámbito del negocio urbano también tratamos de ver que las distintas actividades tengan en cuenta aquellas comunidades en las que se desenvuelven. La experiencia del inicio de obra del Shopping DOT fue un aprendizaje para nosotros también. Cómo nos presentábamos ante la sociedad, ante los vecinos, cómo contás quién sos, cómo haces lo que haces, cómo les compartís la información de qué es aquello que se va a realizar, cuáles van a ser los tiempos, cuáles van a ser los picos más molestos para ellos, para ir adecuando las expectativas de cada uno y que puedan funcionar los intereses de todos, no solamente los de la compañía. Cuando vos abrís la información, generás apertura de diálogo y demás, nosotros tenemos la experiencia de que conduce a buenos lugares. La realidad es que lo que aporta de bueno a una comunidad, un proyecto como este, es la revalorización de la zona, no solo a nivel inmobiliario, que tu metro cuadrado sale más, sino que hay más iluminación, más seguridad, mayor circulación de gente, se generan en general polos comerciales nuevos. Pero bueno, tienen su costado, donde antes pasaba un auto, ahora pasan 10, como también revés esto con los organismos públicos que tienen que estar mirando, donde pusiste un semáforo, capaz no sirve y hay que correrlo y ponerlo en otro lugar, y es el vecino el que mejor te dice. Otra cosa que hicimos fue bolsa de trabajo con la gente del barrio, para las grandes superficies y para el propio funcionamiento del centro comercial. Hicimos una jornada con la gente propia de recursos humanos. Primero les enseñamos a armar un currículum porque había muchos que no tenían, y luego para todo el proceso de entrevistas y la disposición de quién en dónde, ¿no? Y eso fue muy exitoso. Para arraigar el concepto de la responsabilidad social en la empresa, es clave el apoyo de los directivos. El presidente de IRSA
nos cuenta el caso particular de su iniciación personal en este compromiso y cómo inculcó esta cultura dentro de la compañía. Aparece primero a través de aprender mucho de un rabino, que es el rabino Grumblat, que es de alguna manera la persona que me enseña a empezar a dar cuando empiezo mis primeros pasos de negocios, cuando tengo, digamos, mis primeros 20 y hago los primeros negocios. Él me enseña lo que es dar y entender que no todo lo que uno genera es para uno, sino que de alguna manera uno tiene que separar una parte. Cuando me toca hacerlo en forma privada, lo hago en forma comunitaria. Cuando ingreso en el mundo de las compañías públicas a partir del año 90, trato de inducir esta cultura dentro de la cultura corporativa. No es fácil, digamos, trato de que el mismo directorio de la compañía, que es una compañía cuyo objetivo principal es generar ganancias, los mismos directores se vayan involucrando en la actividad filantrópica. Lo pongo antes del directorio, la reunión, o después del directorio, se lanza una fundación. Y a pesar de todas las dificultades que va teniendo, ha tenido sus frutos. Creo que el hecho de poder separar una parte de lo que una compañía gana para la sociedad en la cual actúa es muy valioso. Y creo que cuando me pasó de pasar de negocio privado a negocio público, traté de replicar la misma estrategia en la compañía pública. Al principio me preguntaban si era lógico que nosotros decidiéramos hacer donaciones en la fundación de una compañía que es pública, y yo creo que después de 20 años de estar trabajando en una compañía pública, para mí una de las satisfacciones más grandes es estar haciendo impacto con una compañía pública en acciones que no son de orden nada más que de ganar mercados. Parte de la inversión social canalizada por la Fundación IRSA está destinada a poblaciones rurales, a través de programas como Una Escuela Diversas Miradas. El programa Una Escuela Diversas Miradas es el título que le ponemos al programa de educación rural que tenemos de las escuelas cercanas a los campos de la compañía. Esto abarca desde las necesidades que pueda plantear el director de la escuela en cuanto al edificio, o a gestiones burocráticas, o a talleres de arte, o a mejorar las herramientas tecnológicas que tienen pero son muy pocas. Entonces tratamos de intervenir desde hasta realidades mucho más llanas, que es el comedor, donde los chicos duermen, porque son escuelas albergue. Y en ese sentido, además, hay un montón de actividades que se realizan con los empleados propios, a las cuales se suma la comunidad, le hace, no sé, una campaña de vacunación. Es algo que se hace para el empleado propio y se invita a la comunidad para quien quiera sumarse pueda hacerlo. Creer, crear, crecer es el programa de colonias de vacaciones. Se hacen en distintas semanas, profesionales que se dedican a esto van pasando por los distintos campos de la compañía, haciendo un programa de 15 días de esparcimiento para los chicos que están ahí, viven ahí, se quedan en sus casas en épocas en las que no hay colegio. Un importante encuentro sobre responsabilidad social se llevó a cabo en la ciudad de Pilar, con la organización del Observatorio de Responsabilidad Social, IAE Business School y la municipalidad local. El doctor Bernardo Klicksberg dictó una conferencia magistral sobre cómo impulsar las alianzas estratégicas de políticas públicas, empresas, organizaciones de la sociedad civil y universidades para un desarrollo equitativo e inclusivo. Llevamos a la fecha más de 13 jornadas de recorrida por todo el país, creando este observatorio que empezó siendo una plataforma virtual donde mirarnos, donde ver qué tipo de acciones estábamos desarrollando y cómo construir el concepto de la responsabilidad social. Con el doctor Klicksberg empezamos a ver que lo que tenía que pasar es que era que la visión de empresa, la visión de organización, la visión de sindicato, de cooperativa, estuviera alineada a la visión del país. Y para ello nos parecía muy importante que debiera converger la política pública con la acción de responsabilidad social. La responsabilidad social empresarial es una exigencia histórica. Una empresa con responsabilidad social empresarial es una empresa decente en todas sus actividades, es una empresa con políticas de personal, donde el personal es fundamental, con esta visión amplia de cuidado de la familia y de no discriminación. Es una empresa que cuida a los consumidores, o sea que es una empresa que trabaja a favor del medio ambiente, sabemos toda la importancia que eso tiene.
y es una empresa que produce lo que hoy llamamos valor social. Ver cómo generar valor social en combinaciones múltiples con las universidades, con las políticas públicas, con la sociedad civil. Y la responsabilidad social empresarial es un componente imprescindible para mí del tipo de alianza que hay que hacer con una política pública que está tomando cada vez más responsabilidad por la gente. Ya salió revista Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número de mayo, entrevista a la senadora María Laura Leguizamón, quien habla sobre su proyecto de ley de balance social para empresas del Estado. Y como siempre, la columna del doctor Bernardo Klicksberg, líder mundial de la responsabilidad social empresaria. Además, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscríbete en nuestra página web www.fonres.com. En 2002, durante la gravísima crisis que atravesaba la Argentina, un grupo de empleados de IRSA se unió para realizar trabajos sociales. Vamos a ver hoy cómo trabaja ese grupo solidario. IRSA cuenta con un equipo interno solidario, es un grupo que se armó de manera espontánea, con alrededor de entre 15 y 20 empleados de la compañía que tenían mucho interés en trabajar distintas iniciativas que le aportaran algo a las comunidades en donde ellos viven o donde ellos deciden que quieren trabajar. Y en ese sentido la Fundación IRSA lo que hace también es un mecanismo de multiplicar donaciones. El equipo interno solidario hace campañas internas con todos los empleados de la compañía y recaudan X cantidad de dinero, y lo que hace la Fundación IRSA es duplicarles y apoyarlos con un monto de dinero extra. Así que eso es una iniciativa que tiene el valor de lo espontáneo. Son ellos los que deciden dónde, cómo, cuándo, y ahí estamos nosotros para acompañarlos y que esto crezca y siga. A modo de conclusión, este es el último tramo de la entrevista al presidente de IRSA, Eduardo Elstein, sobre el valor y lo que significa para la empresa involucrarse en los proyectos sociales. Cada vez que la compañía participa de un proyecto social, para mí es una satisfacción. Cuando largamos la fundación dijimos, apoyemos educación, apoyemos emprendedurismo, apoyemos los proyectos que al personal les interesan. Creo que el verdadero encuentro de dos personas tiene que ver con esto. Dice que cuando dos personas se encuentran para su propio interés, cada uno ve qué se lleva. Y cuando están viendo el bien común, ganamos todos. Cuando se dan los proyectos que tienen que ver para el bien común, son los que de alguna manera los vamos viendo, digamos, continuar más allá de nuestra propia pequeña historia. Y en los proyectos en los cuales estamos involucrados, yo trato al principio de ser financiador de la mitad, después de un tercio, después de un 10%, y me fascina cuando veo que pueden vivir autónomamente. Y esto creo que lo hemos logrado en un proyecto tan enriquecedor como Endeavor, lo hemos logrado ver en el proyecto del Museo del Niño, que hoy de alguna manera tiene su autofinanciación, lo hemos visto lo mismo en Puerta 18, que de a poco va creciendo, y cada proyecto nuevo para mí es como si fuera un bebé que realmente crece, va nutriéndose y después tiene propia vida. Ahora estamos en un proyecto que se llama Just One Planet, que tiene que ver, hizo una campaña para el problema de la ceniza en el sur, que fue muy exitoso. Las cenizas del volcán Puyehue afectaron gran parte del país. Las zonas más perjudicadas se encuentran en la Patagonia Argentina. Y ahora estamos en un proyecto que tiene que ver con el tema del hambre. Y por eso algunos son proyectos de pruebas y error, y creo que solo probando y equivocándonos es que logramos de alguna manera hacer un pequeño cambio. Para mí, cuando las compañías tienen un proyecto que va más allá de su propio negocio, con impacto en su comunidad o en su ciudad o en su país, se pueden ver como una línea de un gasto más. Pero para mí, cuando pasaron las crisis, yo digo, qué fuerte que fueron los proyectos en los cuales las compañías estuvieron involucrados. Para mí, ver que hubo crisis muy fuertes en el país y poder sostener los proyectos fue un desafío. Pero también creo que de alguna manera fueron una riqueza para las compañías estar involucradas en proyectos sociales. Generación de valor económico, pero además generación de valor social, con conciencia ambiental. A esta triple generación de valor responde el nuevo paradigma de empresa que se impone en el mundo. La empresa sustentable, la empresa socialmente responsable.
Gracias por acompañarnos. Nos vemos en los próximos 40 minutos de RCE.